Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas que nos presenta cada 2 semanas Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, con toda esta historia, yo digo que si hay una historia nutrida a la que es muy difícil darle fin o algo así, es la historia de los judíos, porque es una historia complicada con una trama que da lugar para que se puedan seguir haciendo miles de películas. Bueno, y hablando de películas del mundo antiguo, porque en este gran capítulo que hemos empezado hace poco sobre los judíos de Oriente, en realidad tenemos que incluir en ese Oriente a la propia Israel, al propio reino de Judea, etcétera, porque ahí están pasando, hemos hablado de las tribus perdidas, de los diferentes imperios de la antigüedad que pasaron por allí, y estamos ahora hablando de los últimos imperios de la antigüedad, pero que van a marcar justamente el devenir y van a ser fundamentales en este cambio de paradigma de los judíos de ser un pueblo con su tierra, como siempre, a tener que abandonar su tierra. Pero habíamos hablado de los griegos y vamos a seguir hablando de los griegos, y también hoy empezaremos con los romanos, porque el que nos va a guiar por este relato es un historiador de hace 2000 años llamado Flavio Josefo, ¿no? Sí, tal cual, en realidad es como del siglo I. Lo que pasa es que Flavio Josefo, que ha sido muy denostado como el gran traidor, él cuenta la historia de los judíos. Es súper interesante leerlo a él, y además cómo él escribió, porque él trata de presentarse a sí mismo como el gran historiador de los judíos. Él ya está escribiendo en Roma cuando él escribe de esto, porque, bueno, después vamos a seguir contando por qué él escribe en Roma, pero lo cierto es, y escribe en griego y en un griego bastante malo, pero él trata de hablar de los judíos, de que esta historia no se pierda. Hay otro historiador que es Momiliano, que dijo que, no sé si Momiliano, Pierre Vidal-Naquet, que dijo que una cosa es que vos traiciones a tu pueblo, pero otra cosa es que traiciones a tu Dios, que eso fue en definitiva lo que no quiso hacer Flavio Josefo. Y bueno, gracias a él, en el libro Antigüedades Judías, yo pongo en el texto que completa nuestro relato de hoy, lo que pongo es el texto, el párrafo final que él escribió acerca de por qué escribió este libro y por qué lo contó, que se llama Antigüedades Judías. Porque bueno, gracias al relato que él hizo, nosotros sabemos sobre la historia de los hasmoneos, sobre lo que pasó después, sobre cómo el territorio de Judea cae en manos de los romanos y toda una serie de cosas, y después él le pierde la huella a los judíos, porque como dijo Momiliano, él no se da cuenta de que el judaísmo encontró otra manera de continuar su historia. Y como en territorio israelí siempre se encuentran restos, el mejor testimonio, entre otras cosas, además de los textos bíblicos y de las otras cosas que se han escrito, es la arqueología. En Israel siempre aparecen cosas de lo más interesantes y curiosas que dan testimonio de que esto que ha contado él es verdad. Las grandes cuevas subterráneas por donde se escondieron los rebeldes cuando lucharon contra los romanos. Hay montones de cosas que, bueno, después las vamos a ir hablando. Pero yo de lo que quiero hablar hoy en día es de lo que les pasa a esta dinastía de los macabeos, los hasmoneos, que son los que se van a quedar con el territorio, un territorio que nunca fue tan grande en el reino en los reinos judíos como el que van a ganar esta dinastía, los descendientes de Matitiau. ¿Por qué ellos lo consiguen? Bueno, porque les ganaron la guerra a los Seleucidas, ellos les dan como una independencia territorial, y los asmoneos van a imponer la religión judía en este territorio. Y se van a extender un poco más, y se van a extender hasta la región de Idumea. Y ahí en Idumea van a convertir por la fuerza
a la población al judaísmo. Esto va a tener una marca, va a tener consecuencias después para el judaísmo. Lo que es visible en la medida que esta historia avanza o transcurre es que los conflictos van a ser cada vez mayores. Si vos decís que esto va a tener una fuerte huella o muestra en la historia del judaísmo, no, yo diría que no solo del judaísmo, yo diría en la historia de Occidente, porque de estas fracturas que van a ser la consecuencia de los conflictos que va a haber en la población judía en todo este periodo que va del siglo II hasta el siglo I de nuestra era, lo que surge es el cristianismo. Y no vas a poder pensar en el mundo actual sin el cristianismo. Es imposible, Perdón, así que ese perdón, es un momento determinante en la historia, yo diría, de los judíos y del mundo. Las fechas eran del siglo II antes de Cristo hasta el primero después de Cristo. Sí, tal cual, cuando Jerusalén y el templo son destruidas por las tropas romanas. Bueno, esta dinastía hasmonea, que empieza siendo absolutamente judía, estos campesinos que eran eran guerreros o algo así, por algo se los llamó macabeos, que eran de Modi'in, logran vencer a los seleucidas y establecen su propio reino y su propia dinastía. Las últimas dinastías están totalmente helenizadas, hablan griego y tienen dos nombres, aún el supremo sacerdote del templo tiene un nombre griego por un lado y un nombre hebreo por el otro. Pero es evidente que lo que han estado haciendo sobre todo los últimos representantes, es olvidando o siendo seducidos absolutamente por la cultura griega. Y lo que se ve en el territorio es como, cuando uno va a Israel, eso es súper interesante, porque, bueno, están ahí los testimonios. Estaba pensando en lo que hicieron estos del ISIS en Palmira. No sé, para mí que, no sé, amo todas estas cosas, me parecen tan terribles. Es cierto que peor es la destrucción de la vida humana, pero también la destrucción del pasado, de las obras que han hecho los hombres, también me provoca una profunda tristeza y un profundo dolor. ¿Por qué? Porque lo que uno ve cuando está en territorio israelí es la influencia de los griegos. Los griegos tenían ciudades, ese territorio judío que está ahí está rodeado de ciudades griegas, donde hay mercenarios griegos, donde se encuentran objetos de carácter griego, y entonces empieza como una lucha muy grande entre los que están a favor de la cultura helénica y los judíos que resisten, que no quieren saber nada con esto que es tan ajeno a ellos. El tema de esta parte va a ser heredera, en cierto modo, heredero el cristianismo, porque hay un fuerte contenido filosófico del griego que van a heredar los cristianos, y los judíos son los que en cierto modo a eso se van a negar y van a resistir. Pasan muchas cosas. Estos últimos descendientes de los hasmoneos, o hashmonaim, como se dice en hebreo, entran en conflictos familiares, en conflictos de quién es el rey, quién es el sumo sacerdote. Hay toda una serie de cuestiones, y bueno, y esto es lo que en algún momento va a determinar que llamen a los romanos. Viene Pompeyo, y Pompeyo entra en el templo y los obliga, todavía Roma es una república, a ponerse a ser una provincia romana. Lo que hay que pensar es también lo que fue el Imperio Romano, hasta dónde llegó y qué enorme que fue su poderío y cómo marcó la historia del mundo, sobre todo la historia de Occidente. ¿Tengo tiempo para seguir? Sí, pero quiero aclarar una cosa. Entonces, los romanos llegan a Judea por invitación por los conflictos, por los terribles conflictos familiares, y no solo familiares, son conflictos de carácter político y también económico, porque esta dinastía, su cuestión judía no les importa nada, casi nada, son muy grandes
las peleas y los debates, pero además en la población misma esto tiene efectos muy graves porque tiene que ver con la opresión, tiene que ver con que a ver, les construyen estadios, hay toda una cuestión sobre los historiadores judíos lo cuentan, bueno, como costumbres ajenas a los judíos. De hecho, sí, el cuidado del cuerpo, hay toda una cuestión de los griegos que, bueno, el ascetismo judío lo rechaza absolutamente. Pero bueno, todos estos grandes, y sobre todo lo que va a ser en el futuro, después cuando venga Herodes, van a construir ahí en Keisaria, en Cesarea, una ciudad absolutamente romana. Pero lo que hay que recordar siempre es que los romanos fueron herederos de la cultura griega en ciertos aspectos. Y bueno, y esto trae toda una cuestión de donde la población judía, según los lugares donde vive, según los intereses y las cosas y a las creencias a las que responde, se va a fracturar. Va a haber numerosos grupos que desacuerdan entre sí y bueno, cuando tienen la historia más trágica tiene que ver, y ahí la cuenta Flavio Josefo, y ahí Flavio Josefo cree que se termina, que es con la destrucción del templo y prácticamente la destrucción de Jerusalén. Pero también es importante recordar, y es muy importante esto, que en el siglo II los judíos empiezan a construir las sinagogas. Yo el otro día hablé de esto de las sinagogas es fundamental. Las construyen ahí en Jerusalén y en esto tiene mucho que ver, y van a tener mucho que ver después, posteriormente, dos corrientes que va a haber dentro del judaísmo. Una que va a ser absolutamente mesiánica y la otra que va a ser Yohanan Ben Zakkai, pensando cómo se articula esta necesidad de subsistir del judaísmo. Hay conflictos entre los que son los escribas del templo, hay conflictos, lo que dice un historiador, Pierre Vidal-Naquet, dice que muchos de los textos que están escritos en la Biblia tienen que ver con el rechazo de los impuestos que les cobran, de cómo el templo se ha convertido en esa época en una institución recaudadora que obliga a la población judía, sobre todo a la población campesina, a enormes esfuerzos para mantener a esta dinastía que es realmente opresora para los judíos y que estos textos están muchas veces, ahí no se da cuenta, el historiador es el que lo puede advertir, dentro de muchos textos bíblicos, de quién está hablando, de qué cosas están contando, y por qué es tan grande, y el tema también del surgimiento del milenarismo judío, la esperanza en un Mesías que por fin termine cuando va a llegar el dominio de los romanos, en esa opresión que tiene que ver con mantener al templo, un templo que es absolutamente no solo helenizado, yo diría romanizado. No hay que olvidarse que el último antes de Herodes está Antípater. Antípater es un idumeo, descendiente de, no son judíos, por más que los forzaron a la conversión, no se van a sentir judíos, y después el hijo de él, de Antípater, va a ser Herodes. Así que es un periodo histórico de una extremada conflictividad, donde hay quienes, como Rabí Akiva, van a pensar y van a esperar una especie de reivindicación, la llegada de un Salvador, que va a ser el Mesías. Por eso cuando después va a aparecer Bar Kokhba, para Rabí Akiva va a ser el Mesías. Pero en estos siglos es lo que se va a determinar, a mí me parece, no solo religiosamente la historia de los judíos, sino que la historia, ahí nace el cristianismo. Una parte de los judíos van a incorporar a esta nueva religión que es creada por alguien, un judío de origen farisaico,
que es Saulo de Tarso, que va a ser después nombrado San Pablo. Gracias a los santos evangelios nosotros podemos darnos cuenta cuánta población judía había en lo que ahora en Salónica, en los lugares, ahí está contado en los santos evangelios, porque él va a tratar de incorporar a los judíos a esta nueva religión que él ha creado. Bueno, por eso digo que es una historia, es un momento determinante en la historia de los judíos, es una historia apasionante. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta, y uno se da cuenta, la arqueología es la que más lo demuestra, es que cuando los judíos se van de Judea, frente a estoy contando una historia muy general, pero bueno, me parece que después podemos hacer especificaciones. Lo que quiero decir es que cuando los romanos destruyen el templo y se llevan una gran parte de la población como esclavos, se los llevan a Roma, y el otro momento va a ser en el 160 de nuestra era, con el levantamiento de Bar Kokhba y Rabí Akiva, van a llevar más judíos. Lo que queda deshabitada por parte de los judíos es la región de Judea, pero no el norte, no la Galilea, porque ahí constantemente lo que nosotros estamos viendo desde hace bastantes años a esta parte es el descubrimiento de sinagogas. Es decir, los judíos estaban ahí y quedaron ahí hasta el siglo IX o X viviendo. Y esto es importante también saberlo y conocerlo. Bueno, de esto vamos a hablar. La próxima vez seguramente será la irrupción definitiva del cristianismo y también la destrucción del templo como del templo, sí, tal cual, y de las distintas sectas o grupos en los que se dividió el judaísmo. Pero lo que sí hay que tener, más allá hay en el prólogo de uno de estos libros sobre la historia de Flavio Josefo, dice que él era vanidoso, sí, seguramente lo era, pero más allá de eso, lo que sí debemos saber es que gracias a él nosotros tenemos esta historia. Él la ha contado y por eso sabemos bien de qué se trató. Y la otra cosa que después quiero contar, o lo voy a dejar escrito también, es qué le dijo a él, a Pión, un antijudío que vivía ahí en Alejandría, y los argumentos que él usa, parte están escritos ya en este texto que que te he mandado, que te he mandado, porque es muy interesante lo que él dice, cómo él describe a los judíos, cómo los ve, es muy interesante. Así que bueno. De todo eso vamos a hablar la próxima vez y vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web milimcultural, todojunto.com.ar, y que si quieren pueden recibir también un boletín sobre novedades de la historia judía cada 2 semanas, gratuitamente por supuesto, simplemente escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y aquí sí nos vamos a despedir en este punto en el que coincide con que también cambia la numeración de la historia. Dejamos atrás los números en negativo y a partir del próximo programa seguiremos hablando de los números de nuestra era. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Muchas gracias a vos por permitirme contar esta historia tan antigua, tan apasionante, y donde vos escuchás a Flavio Josefo con una voz lejana del pasado estar diciendo cosas que a veces decimos aún hoy los judíos.